Bueno, Andrés, te pediría entonces si podés explicarnos cómo se llega a esta medida que solicitaron y por qué. ¿Cómo se llega? Hay una, como para contextualizar el momento realmente preocupante en el que estamos, es que fue pionero el gobierno nacional en esto, fue frente a los efectos de la pandemia, la protección del alquiler de vivienda. Esa medida igual tenía una característica, que es la que a nosotros nos convoca y nos motivó en el día lunes, la presentación de este amparo y esta cautelar, es que suspendía la ejecución de los desalojos, pero no así la tramitación de las causas. Es decir, las causas durante este tiempo se pudieron iniciar igualmente hasta llegar al estadio de sentencia, y esa sentencia quedó lista para ejecutarse una vez que cayese el decreto. Eso sucedió el miércoles de la semana pasada, el 31 de marzo, cayó el decreto y entonces el lunes 5 de abril, en plena segunda ola oficial de contagios, se reactivan en la Argentina las ejecuciones de desalojo. Ese panorama es un panorama, nada, es un desastre, la verdad que es un desastre, pone a las familias que están expuestas al desalojo, las expone, perdón, directamente al contagio. Y entonces lo que nosotros hicimos fue buscar amparo de esta situación, primero con una medida cautelar en la que le pedimos a la justicia que le ordene al Poder Ejecutivo Nacional instrumentar la suspensión de los desalojos hasta tanto quede resguardada la vida, la vivienda y la salud de las personas afectadas a los desalojos. Después la acción va más en profundidad sobre algunas otras cuestiones, pero el núcleo respecto al riesgo y planteando nosotros que estamos ante una potencial crisis humanitaria por esto, va por acá. Perfecto. ¿Y cuál es la situación que ves o que ven ustedes desde inquilinos de justamente, bueno, de las personas que alquilan? ¿Qué es lo que están viendo? Hablabas recién que los desalojos siguieron tramitándose. ¿Tienen datos respecto de eso, de cómo se dio y de las consecuencias que pueden tener hoy por hoy si se continúa o si se empieza a efectivizar esos desalojos? En inquilinos agrupados estamos con un promedio de 400 consultas nuevas por día. De ese total, el 60% responde a esto. No el 60% está en una situación de vivienda judicializada, pero el 60% en este contexto y por la caída del decreto está buscando dónde caer. Durante la pandemia justificó en términos de fundamento, de consideraciones, la protección de la vivienda, es decir, uno de los argumentos centrales a partir de los cuales el gobierno nacional protegió la vivienda por alquiler fue el reconocimiento que el efecto de esta crisis desatada por la pandemia, especialmente lo sufrían quienes alquilan. ¿Por qué? Porque quien alquila destina una parte muy importante de su sueldo, cerca del 48%, 50% del sueldo se destina al pago del alquiler, y esa persona que destina ese porcentaje se encontraba en una situación de precarización de salarios, de desempleo, etcétera, como consecuencia de la crisis. Entonces, esa medida apuntó a proteger esta población. Pero claro, la crisis se sostuvo, no hubo durante la pandemia un obstinado de algún modo a desactivar esta situación, a acompañar económicamente a los inquilinos. Muchos países frente a esto, una vez que suspendieron los desalojos, empezaron a implementar planes de desendeudamiento, acá lamentable no, y los inquilinos que sí tuvieron la posibilidad de acumular deuda por alquiler, que era una posibilidad que les daba el decreto, se encontraron y hoy se encuentran con 3, 4, 5 meses de deuda de alquiler, con alquileres de arrastre, con la vivienda judicializada, con situaciones de no pago del alquiler. Ese es el panorama en general. Y después, particularmente la población que nosotros representamos en esta acción, no apunta esta acción a la población inquilina en general, sino a aquellas personas que están con una sentencia de desalojo en su contra. A estas personas que están en esa situación como consecuencia de esa crisis, las razones que las llevaron ahí no solo no se modificaron, sino que se agravaron. Entonces, una vez que se plantee la ejecución,
Y ahí esta persona que viene desempleada, que está con el salario precarizado y en medio de una pandemia, va a tener que elegir o hacinarse o quedar en situación de calle. O sea que la situación realmente es dramática. La acción tiene como propósito resguardar la vida de la población. Nosotros en general discutimos y accionamos frente a la especulación inmobiliaria, que en este tiempo igualmente, porque parece que están en una galaxia paralela, siguieron aumentando los precios como si nada. O sea, estas personas que quisieran ir a alquilar por fuera se van a encontrar con 70% de aumentos en el alquiler. Pero esta acción en particular es una discusión con el Estado. Es que proteja la vida de las personas que objetivamente están en riesgo. O sea, acá no hay ninguna conjetura, porque, como dice Naciones Unidas respecto a esto, la vivienda frente a la pandemia es la primera trinchera. O sea, el único remedio que hoy día alcanza el grueso de la población es la vivienda, es resguardarse. Bueno, hay un porcentaje muy importante de la población que esa vivienda hoy, en el peor momento, la está perdiendo. Entonces, la acción va en ese sentido. Hay que proteger la vivienda, hay que suspender ya mismo los desalojos y después hay que instrumentar una cantidad de medidas como para que las personas que están en esta situación, como consecuencia de la pandemia, la puedan superar a partir de una asistencia genuina del Estado.